Laura Elías, que es la ex mujer de Otavis, lo denunció por violencia de género, está acompañado por Lucas Yarer, dirigente de la Alameda. También bienvenida, Laura, y gracias por atendernos y poder hablar un rato de este tema. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Quería arrancar por el principio de la historia. ¿Cómo lo conocés? ¿Cuánto tiempo estuviste con él? ¿Y cuándo se empezó a complicar la relación hasta llegar a las agresiones físicas? Yo lo conocí en el año 2000. Yo trabajaba en una biblioteca y Otavis militaba con el presidente de esa biblioteca. Nos conocimos en ese contexto. Nos casamos en el año 2001. En el año 2003 nació nuestro hijo. La verdad es que teníamos una vida muy austera, vivíamos en un departamento muy pequeño en Córdoba y Sánchez de Bustamante. Cuando Otavis tiene su primer cargo medianamente relevante, que es en el INAES durante el dualdismo, empieza a ver en nuestra casa una entrada de dinero bastante llamativa, digamos, que modificó mucho nuestro nivel de vida. Y la verdad es que a mí me llamaba muchísimo la atención eso. Se lo planteaste, me imagino. Sí, se preguntaba de dónde venía el dinero, lo que empezó a generar las Básicamente me decía que no preguntara esas cosas, que me limitara a disfrutarlo, que cualquier mujer daría cualquier cosa por tener una vida así, que no tenía que preocuparme por esas cuestiones que manejaba él. Eso generó las primeras situaciones de violencia, que como en todos los casos de violencia, primero fue verbal, psicológica, y en el tercer mes de embarazo de nuestro hijo empezaron las situaciones de violencia física. ¿Ahí te empieza a pegar? Sí. ¿De qué manera? La verdad es que en ese momento, mira, cuando yo estaba embarazada, por lo general eran cachetadas o me zamarreaba del brazo o tirones de pelo. Cuando nació nuestro hijo la situación fue mucho más difícil y la verdad es que yo muchas veces me atreví a decirle que quería, que lo iba a denunciar, que digamos que no podíamos seguir viviendo en ese contexto. Yo un año antes de separarnos, Otavis ya estaba en una relación con Mayra Mendoza. Yo lo sabía, Mayra sabía, digamos, era una situación bastante... Sin embargo, él no quería firmar el divorcio, se negaba al divorcio porque decía permanentemente que yo era una inútil y que no iba a poder hacer nada sola. Bueno, para las primeras agresiones decías que fueron, Laura, sí, cuando vos le preguntabas de dónde venía ese dinero que no podía ganar como lo venía ganando antes, ¿no? Empezabas a sospechar de su enriquecimiento. ¿Siempre fue ese el tema del conflicto entre ustedes o después ya era violento por cualquier tema? Lo que pasa es que generaba toda una situación, digamos, el cambio al que yo me refiero es, vivíamos en un departamento, como te decía, mínimo en Córdoba y Sánchez de Bustamante, a vivir en un piso en Caballito y en una semana comprarte 2 autos, o sea, era una cosa absolutamente incoherente para la vida que nosotros teníamos, con lo cual era muy sospechoso todo esto. Reuniones políticas que se hacían en mi casa, cosas que yo escuchaba, las coimas que yo sabía que cobraba, con quién cobraba, cuánto cobraba, digamos, todo eso generaba una situación y un malestar permanente. Y cuando yo le decía que iba a denunciar, primero no te contestaba de dónde venía el dinero y después ya lo hacía delante tuyo, digamos. Se reunía en tu casa, escuchaba vos cuánto le daban de coima, quiénes. Sí, en ese, digamos, nunca lo ocultó. Lo que sí pasaba era que cuando yo preguntaba no respondía, pero no tenía ningún problema en hacer reuniones en mi casa y en hablar en casa con esta gente de estos temas, digamos, eso lo hacía abiertamente y cuando frente a esas cosas yo le reclamaba, digamos, porque la verdad es que una coima es un acto de corrupción. Y la corrupción no es una cuestión abstracta, ¿no? Entonces cuando yo le decía, mira, cuando vos te quedas con esta plata que no es tuya, falta una cama en un hospital, falta un techo en una escuela, no sé, la respuesta de él era, si no lo hago yo, lo hace otro, ¿no? Frente a lo cual yo decía, bueno, que lo haga otro y denunciémoslo, pero no, claro. O sea, no es un argumento. Quiero decir, para él era una cosa natural, no había una cuestión de sin ningún tipo de pudor. Totalmente. Vuelvo un poco para atrás en la historia, decís que la primera vez que es violento con vos fue a los 3 meses
de embarazo. En ese momento, que obviamente es el mejor momento de cualquier mujer, esperar una criatura, ¿no pensaste en irte de tu casa, en, no sé, irte a lo de algún familiar? ¿Tenías miedo y no te podías ir? ¿Qué era lo que te pasaba a vos como mujer, más allá de las coimas y de la corrupción? Me pasaba lo que le pasa a todas las mujeres que son o fuimos víctimas de violencia, y uno, la verdad es que es muy impactante para el afuera, digamos, el momento del golpe, pero para la mujer que sufre violencia del golpe, eso es un eslabón más en una cadena de situaciones en las que uno ya está completamente desarmada. Y cuando yo le decía, voy a ir a hacer la denuncia, me decía, subite al auto, te llevo yo soy un funcionario del gobierno, vos sos una loca, vamos a ver a quién le creen. Y la verdad es que en ese contexto se hace muy difícil. Yo recién me animé a empezar a denunciarlo cuando me divorcié, digamos, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? Yo me divorcié en el 2006, o casi sea, 5 años. Estuviste también involucrada en esta relación enferma en que recibías golpes y agresiones todo el tiempo, y recién a los 3 años pudiste cortar. ¿Y cómo cortaste? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo saliste de todo esto? Mira, el divorcio fue bastante complejo. Nuestro divorcio lo hizo Julián Álvarez, el ex secretario de Justicia del gobierno anterior. En ese momento lo único que yo planteé, digamos, cuando hablamos del divorcio, fue que yo quería la tenencia de nuestro hijo, que en ese momento tenía 2 años y medio, y que no iba a aceptar ninguno de los bienes porque yo sabía de dónde venía ese dinero y demás, con lo cual esas eran mis condiciones para el divorcio. Y en ese momento recibí presiones muy, muy fuertes de Julián Álvarez diciéndome que era inaceptable un divorcio en esos términos, que una de las partes no se quedara con nada patrimonial, hacía que el otro fuera investigado y sospechado, que yo tenía que aceptar algún dinero o algún auto o alguna propiedad y demás. Como para dejarte involucrada. Y la verdad es que en ese momento, absolutamente. Y entonces lo que yo planteé fue que si no eran las condiciones en las que yo planteaba, iba a ir a la audiencia de divorcio, iba a contar las coimas y quiénes habían cobrado y demás, y recién entonces logramos destrabar esto y firmar el divorcio. Ahora me tocó que lo que no logró resolver fue... Termina. ¿Lo que no logró resolver? Que lo que no logró resolver fue la situación de violencia, porque cada vez que venía a buscar a nuestro hijo, o me pegaba en la puerta, o me insultaba, o me empujaba. Lo que sí cambió fue que yo sí podía denunciar porque volví a mi casa y no tenía que estar con él, ¿no? Claro, entonces eso tenías fue más como... tranquilidad. Me tocó hablar muchas veces con mujeres golpeadas, sí. Y en general, no sé si fue tu caso, también no reconocen a esa mujer que estaba en ese vínculo tan enfermo. Digamos, ¿nunca tuviste alertas de que esto iba a terminar así? ¿Te sorprendió la primera vez? Mira, fue todo muy gradual, ¿no? Yo hice muchísimos años de terapia para mujeres víctimas de violencia y entendí que yo no me pregunto más por qué él es violento, sino por qué yo elegí una relación así. Yo lo conocí en una situación de mucha vulnerabilidad emocional mía. Él no se mostraba así, era como un hombre como muy compañero y como, digamos, muy predispuesto siempre a estar presente y demás. Y el cambio fue muy gradual. Yo dejé de trabajar porque me decía, bueno, que por mi trabajo, que por lo que yo ganaba realmente no tenía sentido, que me quedara en casa, que cuidara de nuestro hijo, que, digamos, fue como tan sutil todo que la verdad es que yo no lo pude ver. ¿Tiene ni contacto, tampoco podía ver en ese momento con su hijo él? Sí, claro, sí. Mira, o sea, la realidad es que en este momento estamos, por ridículo que suene, con una persona que es diputada de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que hacerle llegar una notificación judicial y nosotros no sabemos dónde vive, digamos, hay 7 domicilios de él dando vuelta. Nadie sabe dónde vive. El notificador del juzgado fue un domicilio que él da en Bernal, no hay chapa municipal. Yo quiero creer que mi hijo está bien cuidado. La verdad es que yo hace 4 años que no tengo contacto con nuestro hijo. Discúlpeme, chicos. Espera, Mercedes. Sí. Te quería preguntar otra cosa que contaste también en tu historia, que tiene que ver con las amenazas y con estos 2 matones que se te acercan un día. ¿Y qué pasa? Contala vos la historia. Hubo un montón de situaciones, me pintaron la puerta de mi casa, entraron a casa, me robaron documentación, digamos, eso desde la el separación. año pasado
¿Desde el 2006? Eso desde que Otavi se llevó a nuestro hijo, desde 2011. 2011. Cuando asume, digamos, la situación fue que cuando él asume como diputado su situación de poder y de impunidad, digamos, porque la verdad es que él concibe la política como impunidad, con lo cual hace lo que le da la gana, las situaciones de violencia se hicieron mucho más complejas. El año pasado yo había empezado a trabajar con el diputado Gustavo Vera, y volviendo a casa, dos hombres a la vuelta de mi casa diciéndome que, digamos, que no después del acto de 11, sí. Se empiezan a agredir verbalmente. Que no moleste más con el tema de... Sí, que no moleste más con mi hijo, que me olvide, que no lo voy a ver más, que la termine. Y me agarraron de la mano y me fracturaron 2 dedos. 2 dedos. ¿Y te decían que no jodas más con Otavi? Que me olvide de mi hijo, que no lo voy a ver más, que no presente más demandas, que ya está, que bueno, que listo, digamos. ¿No pudiste tener contacto nunca? No, y de hecho yo creo que mira, en 2012 mi hijo va a un colegio acá en Capital, y en 2012 yo me acerqué a la puerta del colegio a llevarle un regalo. Y el chofer de Otavis, que en ese momento era el chofer de Otavis, Víctor Leyes, me fracturó un brazo delante de mi hijo. ¿Cómo te fracturó un brazo? Yo me acerqué a nuestro hijo y en 2 segundos me torció el brazo hacia atrás y me fracturó el brazo, digamos. Y... digamos, en ese nuestro hijo asustado, corriendo en la calle, gritando no le peguen a mi mamá, y la verdad es que a partir de ahí yo digo, te imaginas que me muero por ver a mi hijo. Me imagino la desesperación y además toda esta no situación quiero que sufra y que vea esas situaciones horrorosa que tu hijo tuvo que vivir teniendo 12, 13 años tiene, ¿no? Es tremendo lo que contás, sí. Y que siga así impunemente por la vida como si nada pasara. Está todo judicializado esto, me imagino, ¿no? Están todas las denuncias presentadas. Todo está judicializado. Y no pasa nada, no todo te dan está judicializado. Mira, la verdad es que desde fines del año pasado ahora hubo algunos progresos. El tema, como te decía antes, es que no podemos notificarlos. Digamos, él tiene un plazo de 10 días todo para presentarse con nuestro hijo en el centro de revinculación, pero no sabemos dónde vive, con lo cual es y los tiempos judiciales en nuestro país lamentablemente son eternos. A ver, Laura, yo sé dónde vive. Vive en Rodríguez Peña y Vicente López, en uno de los edificios más lujosos del barrio de Recoleta. Así que ahí le pueden mandar la notificación, porque cuando se corta la luz en la Recoleta, en el primer lugar donde ponen el generador, ahora en noviembre, fue en la casa de él. Y cuando voy y pregunto, me dicen, la pusimos acá porque acá vive el diputado Otavis. Así que ahí tienen la dirección. Una pregunta que a mí me queda la duda. Bien. ¿Él amenazó a la jueza que le dio la tenencia de tu hijo para que denunciarla, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura? ¿Apretó a los jueces? Sí, de hecho, él no tiene la tenencia porque el juicio por la tenencia está paralizado, porque obviamente como yo no tengo contacto con nuestro hijo, eso no se puede ni siquiera discutir judicialmente. El tema es que él pedía una medida cautelar para que a mí me dieran un régimen de visitas con mi hijo, un régimen de visitas asistido, acompañado por un asistente social del juzgado. La jueza le niega esa medida cautelar en 5 oportunidades, diciéndole que no había argumento para tomar una medida semejante. Otavis asume como diputado en 2011, denuncia a la jueza en el Consejo de la Magistratura el 11 de julio del 2011 y el 13 de julio, con los mismos argumentos que antes la jueza había dicho que era imposible tomar una medida como esa, le da la medida cautelar. Laura, ¿y qué argumento? ¿Quién es la jueza? El nombre y apellido de la jueza, así le escrachamos, porque la sociedad tiene que saber quién es esta jueza, que porque la amenazaron. Es el juzgado 26 de familia de acá de la Ciudad de Buenos Aires y la jueza se llama Norma Abu Azali. Laura, quería consultarte por los argumentos, porque son poquitos los casos
donde un juez finalmente intercede para quitarle a un hijo menor de edad, por lo pronto menor de 5 años, a una madre, salvo casos de extrema gravedad con algunas patologías o una vida que no acompaña el crecimiento de la criatura. Digo, pero son muy pocos los casos en Capital Federal que se fueron dando y también en Provincia de Buenos Aires. ¿Qué argumentos puso la jueza en tu caso? ¿Por qué te quitó a tu hijo y se lo dio al padre? Mira, lo cierto es que él, digamos, él hace distintas presentaciones en esta medida cautelar, diciendo que nuestro hijo no estaba bien, que tenía problemas de conducta en la escuela, lo cual era cierto, digamos, nuestro hijo había empezado terapia porque, no puedo nombrarlo, porque típico de era muy chiquito, divorcio contradictorio y padres separados, chicos que pasan por esa instancia. Sí, pero además él me preguntaba a mí si era cierto o si él había soñado que su papá me pegaba. Para mí era muy doloroso poder ¿cómo hablabas eso, el tema entonces, con él? ¿Cómo hablabas con tu hijo del tema? Mira, en ese momento yo lo hablé con mi psicólogo muchísimas veces, sí, muchísimas veces. Yo lo hablé con mi psicóloga y lo que ella me propuso fue que nuestro hijo empezara una terapia, que fue lo que hicimos, ¿no? Él empezó una terapia. Otavis no presenta ninguna documentación, digamos, por lo general en una denuncia sobre maltrato sobre todo de un menor, presentas un informe médico, un testigo, un informe psicológico, nada de eso hay en el expediente, absolutamente también. Nada. De hecho, a nuestro hijo jamás la jueza lo escuchó, o sea, nuestro hijo nunca fue escuchado por la jueza, con lo cual yo no sé cuál es la situación, si mi hijo quiere seguir viviendo con él. ¿Pero qué escribió entonces la jueza en el informe? ¿Que vos maltratabas a tu hijo? ¿Que vos le dabas un mal contexto? No, dice que atento a la situación contradictoria entre las partes y demás, se decide darme un régimen asistido. Bueno, se suponía que iban a venir asistentes sociales a casa 3 veces por semana, 3 horas, para ver cómo era mi vinculación con nuestro hijo. El problema es que por nuestro expediente pasaron 11 asistentes sociales y ninguna aceptó acompañarme en las visitas. Ahora, recién decías algo terrible, Laura. Cautelar. Yo no sé qué piensa mi hijo, si no quiere ver más, o qué piensa de mí en este momento, con una relación interrumpida de esta manera violenta también. Me imagino que eso debe ser algo que te acompaña todo el tiempo. ¿Qué le debe pasar a tu hijo por la cabeza? Por supuesto, porque además yo no sé qué le dicen a mi hijo. Yo no sé si a mi hijo le dicen que yo me fui, que no lo quiero ver más. Y además fue muy terrible todo porque se lo llevó de casa, lo cambió de colegio, lo sacó del club. O sea, fue como arrancarlo de una vida y ponerlo en otra, completamente distinta, en otro colegio, con otra gente. Me imagino que el chico debe tener miedo también, después de todo lo que vivió. Pero por supuesto, digo, nuestro hijo siempre le tuvo temor a él. De hecho, era todo un tema cada vez que tenía que irse con el papá porque ¿por qué? Había vivido un montón de situaciones tremendas y ya tenía 7 años y había cosas que recordaba muy bien y que preguntaba y que era muy doloroso para mí explicarlas y muchísimo más dolorosas para él siendo un niño que tiene muchísimas menos herramientas para comprender una situación así, ¿no? Escuchamos toda esta historia horrenda que te tocó vivir con este hombre. ¿Qué pensás que busca con semejante exposición mostrándose como novio de Victoria Zipolitakis en plena temporada teatral? Porque siempre en este aspecto tuvo un perfil bajo, nunca fue un político mediático hasta que aparece con una de las mujeres más mediáticas del país. La verdad es que a mí me resulta inentendible su conducta. A mí lo que me encantaría es que... Digo, más allá de lo que él haga con su vida personal, es que si está de vacaciones se ocupe de nuestro hijo y esté a la noche en su casa leyéndole un cuento y compartiendo algún momento, porque su actividad política mucho tiempo no le deja durante el año, con lo cual la verdad que ver a su papá en situaciones como las que acabamos de ver me parece bastante... ¿Te sorprende verlo yendo a buscar a Zipolitakis al teatro, inapropiado? Yendo a comer con ella? Sí, me sorprende. La verdad que sí, porque no, digamos, ese no era su perfil. Laura, ¿quién le pagaba, más yendo al tema, digamos, de la política del quién le pagaba las coimas y en qué montos? Yo no tengo muy claros los montos, pero digamos, la persona clave ahí y con la que se hace todo este armado es Roberto Porcaro. Yo no sé si se acuerdan, no me acuerdo del año, que hubo un gobierno en Corrientes que fue
Colombi Galantini era el gobernador era radical, el vicegobernador era peronista. La familia de Otavis vivió mucho tiempo en Corrientes. Se conocen Otavis y Roberto Porcaro trabajando en la casa de la provincia de Corrientes acá en Buenos Aires. Roberto Porcaro armaba esto que ellos llamaban destrabar fondos de distintas represas, como creo que era Itaipú, fue una, y era el que, digamos, hacía el armado de estas cuestiones. Creo que Roberto Porcaro se casó con la prima de Rudy Ulloa, ¿se acuerdan? Roberto Porcaro, creo que era el chofer. Roberto Porcaro es un hombre que siempre fue mencionado como uno de los operadores políticos más habilidosos dentro del kirchnerismo, la mesa chica del kirchnerismo, con una casa muy importante en Necochea. Siempre fue un hombre que, lejos de las de las luces, de las cámaras y de los micrófonos, siempre se movió como se mueven los operadores políticos en las sombras, siempre acompañando muy de cerca, tal vez demasiado de cerca, todas las cuestiones que tenían que ver con el kirchnerismo, las más transparentes y las menos transparentes también. Y él ahora, Laura, ahora usó tu dirección, o sea, usó una dirección trucha para presentarse como candidato en la provincia de Buenos Aires por la primera circunscripción. Sí, él y su hermano, que es concejal en San Isidro, los dos usaron mi domicilio. Igual hay cuestiones por ahí del tema patrimonial que las tiene más claras Lucas, que estuvo investigando más a fondo el tema. Laura, a mí lo que me llama la atención es que casos así como en el caso de que vos, tu desvinculación que hizo la justicia tuya con tu hijo, solo recuerdo el de Gabriel Arias Uriburu, que es un caso que está en la Corte Internacional. Que hay una distancia de un país. Bueno, hay casos, pero son excepcionales y son muy conocidos. Mi pregunta es, la instancia superior de esta jueza que determinó esto, porque más allá de lo que diga él de vos o lo que vos digas de él, uno podría creer o no, pero nunca vi que se separe a la madre de esta manera y que esto no pueda en tantos años ser revertido. ¿Qué dijo la instancia superior, la Cámara que vos apelaste? ¿Qué dice tu abogada? Eso no es inentendible. Mira, apelamos en 3 oportunidades. Le llaman la atención a la jueza respecto de el tiempo, digamos, del paso del tiempo sin poder encontrar una mínima resolución al conflicto. Más allá de eso, digo, las mujeres que están presas están con sus niños hasta cierta edad, porque más allá del contexto, lo importante es el vínculo con el niño. Yo no tengo ningún problema en que me digan que tengo que ver a mi hijo con un asistente social, claro, eso con es lo 5, más común cuando 15, hay un con conflicto. 20. Más vale. En hacer las pericias psicológicas y psiquiátricas que quieran, no tengo. Pero vos no ningún tuviste acceso a un abogado de 4 años. Pero vos podés agarrar, tipo, no sé, Gil Lavedra, algún abogado que tenga un peso que su presencia sea inevitable, que el tema se destrabe. ¿No has accedido a eso? ¿No te has movido en ese sentido? Mira, mi sensación, y esto lo digo con mucho dolor, es que, digamos, esto no se destraba judicialmente, sino que acá hay una cuestión política detrás, con lo cual lo que pasa es que las instancias judiciales se van agotando y hay otro tipo de cuestiones que frenan esto permanentemente. Digo, acá hay un defensor de menores, que es el doctor Marcelo Jalil, que le da esta tenencia provisoria a Otavis, y nosotros hemos denunciado hasta el hartazgo que no sabemos dónde vive, no dónde vive Otavis, dónde vive el menor. Y hay una jueza de familia y un defensor de menores que se supone que cuida los intereses de un niño que no sabe dónde está el chico. Y le parece lo más normal del mundo. Ahora, no me extraña nada tu testimonio, Laura, porque recién en el informe veíamos al ex gobernador Scioli acá en el programa decir que esto era un problema familiar, que él no se metía en estos asuntos. O sea, esa indiferencia, y después hablan de derechos humanos, de no sé de cuántas cosas, cuando vos hace 4 años que no podés ver a tu hijo. Mira, hay indiferencia y hay cobardía, que, digamos, eso es en general lo que pasa. Y la verdad es que es bastante... Digo, que nadie se haya ocupado de investigar patrimonialmente.
Sí, en muchos casos hay complicidad y en otros casos la verdad es que por temor a que mi puesto se ponga en juego, sí o no, bueno, prefiero dejar pasar esto. Pero está la vida de una criatura en el medio. Digo, independientemente del puesto de cada uno y de la pelea que vos puedas tener o no con tu ex marido, hay un derecho superior que es el derecho del niño, que tiene que ver con ver a su papá y a su mamá, a los dos. Absolutamente. Pero además, digo, sí. Sí, no, termina. No, digo, además de esta situación en la que el niño tiene el derecho de ver a su mamá y a su papá, hay un montón de detalles respecto de nuestro hijo que yo no puedo contar, pero la situación de mi hijo no es una situación agradable y eso consta en el expediente y lo informa el colegio de nuestro hijo. ¿Tenía relación, Laura, con la familia de Otavis? No sé si tiene abuelos, tíos. Digamos, ¿ninguno trató de interceder en la familia para que tengan contacto? Mira, la familia de Otavis vive de los negocios de Otavis, con lo cual nadie mueve un dedo. Esa es la realidad. ¿No? Sí, Lucas, ¿cómo te va? Sí, ustedes hacen preguntas que son acorde de por qué la justicia no intercede. José Otavis, además y Laura esto lo sabe muy bien, frecuentaba prostíbulos en Recoleta de alto nivel que fueron denunciados con la Fundación Alameda, con los vecinos de Recoleta y Segura, con la Iglesia Patrocinio de San José, que están a media cuadra del Ministerio de Seguridad, donde reside Patricia Bullrich y que siguen en funcionamiento. Por eso no es menor hoy sus vínculos con estrellas del espectáculo. Creo que hay una orientación y un perfil de un corrupto, un perfil de un hombre muy poderoso. Piensen ustedes que dirigió la legislatura bonaerense, o sea, la legislatura de la provincia más grande del país. Él manejaba todo el dinero. Lucas, fue funcionario, perdón, además. Un paréntesis. Estás vinculando a figura del espectáculo, en este caso a Vicky, con prostíbulos. Me parece que hay una diferenciación. No, estoy diciendo de un perfil. Él tiene un perfil de que con el dinero que se robaba del pueblo, se lo gastaba como otro funcionario del gobierno nacional en prostíbulos como el que sigue abierto en Vicente López, Estravos, o el que estaba al lado, también muy conocido de la zona de Recoleta, que fue cerrado, que es Madajo, donde un ex funcionario de la gestión de transporte se gastaba dinero con su propia tarjeta. Otavis tiene perfil, y esto se nota, de violento, de corrupto, y la plata de la corrupción se la gasta en estos prostíbulos, estos narcoprostíbulos. Pero no solo fue denunciado por Laura Elías, o fue denunciado por Gustavo Vera y Julio Piumato el año pasado, después de la golpiza que recibió Laura al haberse sumado al despacho de Gustavo Vera y a la Fundación Alameda. Fue denunciado por una propia compañera de él del Frente para la Victoria, que hoy está desmemoriada. La legisladora Gabriela Cerruti, cuando fue funcionaria en la época de Jorge Tellerman, a cargo del Ministerio de Derechos Humanos, lo denuncia a Otavis porque él, después de que se va del gobierno de la ciudad, de la Secretaría de Juventud, había dejado un tendal de ñoquis. Los mismos ñoquis que hoy se acusan a Vudú de haber dejado en el Senado, Otavis lo dejó en la Secretaría de Derechos Humanos, el Ministerio de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad, y Cerruti, propia compañera del Frente para la Victoria, lo denunció penalmente. No así, en el 2011, cuando entra en la Secretaría General de la Presidencia, Oscar Parrilli lo apañó. Y este hombre sigue apañado por funcionarios de alto nivel. Juan Carlos Dante Gullo, que hasta hace muy poquito fue el vicepresidente tercero de la legislatura porteña, es legislador porteño, camina los mismos pasillos con Laura, conmigo, porque con Laura somos compañeros en el despacho de Gustavo Vera. Juan Carlos Dante Gullo, un hombre muy conocido del peronismo y del kirchnerismo, es propietario junto a Otavis del bar Los Octubres, que queda en el barrio de Palermo. Y Mercedes Lindsay, que está en el piso, en Palermo Sojo, tiene alto lujo este lugar. Es un lugar de... Es un bar que tiene es un lugar de 3 pisos con un museo donde venden cosas del Las obras de arte nomás que tienen un valor incalculable. No, pero además, como hemos visto en el informe, como estuvo en todos los diarios, línea directa con la expresidenta también, como se ha comentado toda la semana pasada con el tema del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Ya seguimos charlando con Laura.